Bueno, hoy vamos a hablar de la justicia y de la violación de los derechos humanos en Argentina y de la complicidad o acompañamiento del gobierno a una injusticia. Entonces es un video duro porque está direccionado a quienes gobiernan. Son los responsables de una injusticia que es inexplicable que todavía se mantenga. Resulta que una líder de muchísima importancia popular, de los pueblos originarios, una líder de una trayectoria extraordinaria, porque inició su vida, pobrecita, nació y fue abandonada en un cajón en una caja de cartón frente a un hospital. O sea, ahí empezó su vida esta líder, y estoy hablando de Milagro Sala, una líder de la provincia norteña de Jujuy, que ha hecho una obra extraordinaria, una obra social extraordinaria, y ha transformado la pobreza en una propuesta a la vida. Y hace 1000 días que está tras la reja, que está en la cárcel. Le fabricaron una monstruosidad jurídica, políticamente hablando, y la metieron a la cárcel la extrema derecha que gobernaba el país bajo el signo de corrupción, uno de los signos de corrupción más grandes de la Argentina en los últimos tiempos. Una injusticia inexplicable desde el punto de vista que se le quiera ver. Y es necesario que nosotros lo hagamos público en el continente, porque esta voz nuestra se escucha en todo el continente y se habla de la injusticia y de la complicidad de un gobierno que no ha sabido responder a las demandas de su pueblo, de su gran mayoría, de las grandes mayorías. Y claro, para hablar de Milagro Sala hay que ponerse de pie, porque es una representante humilde que a través de su lucha de años ha rescatado a miles de conciudadanos de los pueblos marginados en la Argentina frente a la enorme riqueza. La provincia de Jujuy, colindante de Bolivia, es una de las provincias mineras más ricas del país, tentadora por excelencia, tal es así que la hija de Trump fue a la provincia, viaja exclusivamente desde Nueva York o desde Washington, no sé, hacia la provincia de Jujuy para acordar un negocio monstruoso. Hace apenas 1 año y medio, 2 años, hace 2 años o 3 años, la hija del presidente de los Estados Unidos para la explotación de la marihuana medicinal. O sea, no te hablo del litio, no te hablo del oro, no te hablo de la plata, no te hablo de la enorme riqueza del poderío económico de esa provincia. Y claro, tiene que ser afectado a algunos intereses muy importantes para que la primera decisión del gobierno de Mauricio Macri y toda esa banda de fascinerosos, lo primero que hicieran en Jujuy fue ponerla en la cárcel y acusarla, como todos los conocemos nosotros. Hubo una maquinaria de inventar juicios con jueces y fiscales amigos y la oposición que gobierna, la oposición al peronismo que gobierna la provincia de Jujuy, con un individuo que se llama Gerardo Morales, que es un líder importante de la Unión Cívica Radical. O sea, del macrismo, esos que fugaron millones de dólares que no se sabe dónde están, que se le fueron en empréstitos del Fondo Monetario Internacional y que acarrearon oro en toneladas hacia Londres. Ese mismo gobierno que quiso meter preso a todo lo que oliera a peronismo, encarceló, desde que llegó al gobierno, encarceló el gobierno de Macri a Milagro Sala. Entonces nosotros hemos venido observando este detalle tan absurdo y no encontramos explicación que nuestro gobierno, o sea, el peronismo que gobierna en este momento en la Argentina desde hace 2 años, haya hecho vista y oídos sordos a una persona, a una dirigente de la importancia de Milagro,
y la haya dejado en la cárcel y no haya hecho absolutamente nada por la convivencia con los capitostres de la oposición, y uno de ellos es el gobernador de la provincia, Gerardo Morales. El gobierno argentino, Cristina Kirchner, la directora, la dirigente, no sé, no da señales. Por lo tanto, nosotros no le vamos a pedir explicación a Cristina, que es la jefa política de este gobierno, sino le vamos a exigir, con mucho derecho, ¿no? Le vamos a exigir porque somos unos loquitos que andan buscando publicidad, que tome cartas en el asunto y que se haga cargo de esta vergonzosa situación, una vergonzosa situación sin explicación de ninguna forma. Porque yo voy a poner en este video la obra realizada por Milagro, la obra extraordinaria de dignificar a su pueblo. Además de hacerle vivienda y lugares de esparcimiento extraordinarios, poner fábricas, enseñarles oficios, crear fuentes de trabajo, en fin, sería innumerable la cantidad de cosas con ese movimiento social en una provincia marginada. Entonces, todo eso nosotros sentimos, además de indignación, sentimos una aprensión específica, porque que es inexplicable que eso ocurra en Argentina en este momento, donde los delincuentes, los grandes ladrones, los grandes sinvergüenzas, fugadores de divisas, explotadores, contrabandistas y tantas otras cosas más andan paseándose orgullosos y todavía recriminando la dignidad nacional. Entonces es imposible. Y esto lo tienen que saber, por eso lo tiene que saber el continente. Nosotros que afortunadamente tenemos vista y oído en todo el continente, no podemos permanecer callados e indiferentes. Tenemos que denunciar y tenemos que explicar qué es lo que está sucediendo en la Argentina. Porque nosotros no vamos a insertarnos en el mundo con injusticias, sobre todo pasando a ser cómplices de estos depredadores nacionales que tienen raíces en el orden internacional, porque es inexplicable que no se los tome, que no se los pueda tocar. No solo que no se los puede enjuiciar, que no se los pueda tocar. Y tienen a su servicio una manada, te voy a decir, sí, manada, de jueces y fiscales, acompañado de un periodismo sin payo, traicionero, corrupto, nefasto, antinacional, perverso y lleno de inexplicables situaciones que no podrán ser determinadas. Si bien es cierto que nosotros hemos tratado de acompañar al gobierno, porque aunque sabemos que no tiene nada de peronismo, aunque ellos se digan que son peronistas, no lo muestran, o sea, no es que ahora me van a venir a explicar lo que es el peronismo. Entonces, esta gente no tiene nada que ver con el origen del significado del peronismo, que es un movimiento de multitudes socialmente justo, libre y soberano, o sea que no tiene nada que ver con la dignidad y con la justicia. Nosotros hablamos de justicia social como fundamento y resulta que la justicia social tiene a nuestros dirigentes presos y frente a la mirada indiferente. Entonces tenemos que preguntar, tenemos que averiguar, tenemos que exigir que se aclaren estas situaciones. O sea, se ha hecho lo imposible para que avance y que se clarifique. No vamos a decir que haga justicia, porque está presa hace 3 años, Milagro Sala, 3 años, o más de 3 años, sin juicio y sobre todo sin condena. Entonces, le preguntamos a quién le podemos ir a preguntar a un gobierno que ha sido elegido por el peronismo. ¿A quién le vamos a ir a preguntar? ¿O a quién le vamos a ir a exigir? Si no la pueden liberar
Milagros Sala, que ratifiquen el juicio, que a ver que expongan esta gente del gobierno que apoya a Gerardo Morales, que es un antisocial, políticamente hablando, que sus argumentos son válidos. Millones de dólares invertidos en obras concretas, no es que se fugó el dinero, está la muestra de la fuga de dinero y nadie dice nada. O sea, la muestra cabal de que el gobierno de Macri fugó millones y millones de dólares en créditos que se le ha otorgado el Fondo Monetario Internacional y otros créditos. Y Milagros Sala ha hecho una obra social extraordinaria que está documentada y que ustedes pueden verlo acá en algunas fotos, en este video. Le inventaron una historia y que no recogía la plata, en fin, cosas que no había estados contables, y, en fin, todo fue, como era una actitud hecha de buena fe, no era una actitud de esta gente que sigue a Milagros Sala de a ver cómo especulaba. Hay gente que agarraba el dinero que el gobierno daba y lo invertía en cantidades de obras. Y como eso no ha podido ser negado, se le inventaron historias como nosotros conocemos, no solamente en Argentina, en todo el continente, las historias que se han inventado. Por eso es muy difícil para nosotros poder entender y sobre todo explicar estos fenómenos que si no hacemos que desaparezcan, nosotros no vamos a lograr en ningún momento la verdadera justicia que nos merecemos y que realmente tenemos que tener a disposición para progresar, para salir de esta mundana decadencia que nos han sometido esta gente que de golpe en golpe vienen produciendo el gran atraso y el gran desastre social que tenemos y padecemos. Por lo tanto, Alberto Fernández y el gobierno que él representa le debe una explicación al pueblo argentino. O sea, puede ser que se haya sorprendido en los primeros 6 meses de su administración. Puede ser de que haya tenido problemas por la pandemia en detenerse para no ocuparse suficientemente de clarificar los embrollos hechos por la justicia para producir todos los desatinos que se hicieron durante el gobierno anterior. Pero ya a 2 años, casi 3 años, es inexplicable que siga manteniéndose eso y que todavía sea un tema que no se pueda tocar. Porque, ¿cuál sería la deducción que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que comprender que eso debe ser un acuerdo o que debe ser algo que no se puede, bajo ningún punto de vista, tocar. Entonces uno dice, nosotros como pueblo que estamos observando los pasos que realiza el gobierno y que sí pueden ser muy loables y puede estar haciendo mucho trabajo el gobierno luchando con la pandemia y tratando de producir soluciones al problema social, pero el tema de la justicia lo tienen congelado. ¿Quién lo ordena? ¿Quién manda ahí? ¿Quién no permite que esto se clarifique? Recién ahora pareciera que empieza la justicia a develar un acto de corrupción que tiene más de 20 años, que es el problema de las estafas del grupo Macri, del que fue presidente. Terrible, problemas de corrupción. Debe 300 millones de dólares de impuestos. Acaba de confirmarse ahora, después de 3 años recién, se han atrevido a ir como a abrir un poco la ventana. ¿Quién impide eso? O sea, el pueblo, nosotros queremos saber, ¿quién impide que esta justicia amañada y que representa un poder que ya nosotros conocemos que ha sido lo más nefasto para el país, se mantenga todavía incólume y que todavía aludan y acudan y reciten derechos que son inexplicables sostener? Entonces, esta injusticia debe ser clarificada de inmediato por el gobierno.
Por tanto, Cristina Kirchner como jefa política del movimiento, Frente para Todos, la Cámpora, en fin, todas las organizaciones sociales y todo lo que comprende el cuerpo orgánico institucional de este gobierno tendría que proceder. Es lo mínimo que se puede esperar. ¿Cuál sería la esperanza y la ilusión de mantener un pueblo provocándole una pasión para defender lo que hace el gobierno si frente a la injusticia el gobierno mira para otro lado? Nosotros preguntamos porque alguna explicación debe haber. ¿Cómo es posible que esta mujer que ha hecho una obra extraordinaria dentro del contexto filosófico y doctrinario nuestro esté presa, esté encarcelada, sin juicio y sin condena? Por lo tanto, nosotros tenemos que bregar para que el gobierno retome el orden, retome la conducción de lo que significa su presencia. Nosotros no podemos apostar para el futuro si vemos que tiene estos flancos tan débiles, estos talones de Aquiles tan evidentes. Quiere decir entonces que hay un poder superior operando sobre el mismo gobierno instalado ahora que no le permite movilizarse, que van con pie de plomo como tentando a ver si pueden a lo mejor avanzar, que avanzan y retroceden. ¿Cuál es el mensaje que estamos recibiendo nosotros como pueblo cuando vemos lo timorato del gobierno en su accionar? ¿Qué nos puede pedir el gobierno al pueblo cuando lo vemos actuar con tanta incertidumbre, con tanta poca habilidad estratégica? Podemos apostar, podemos volcarle todo el entusiasmo y apoyarlo firmemente cuando vemos un gobernante o unos gobernantes o unos dirigentes tan timoratos. Entonces todo eso es importante que lo entiendan y que lo escuchen. Ahí está la Cámpora, que dice que tiene un movimiento extraordinario de la juventud que serán los que conducirán el Estado en el futuro. ¿Qué mejor oportunidad que esta es para que demuestren realmente que tienen interés en resolver los problemas del país? Esta es una injusticia y lo saben todos los de la Cámpora. Se lo digo a Máximo Kirchner, se lo digo a La Roca, se lo digo a todos los que estén ahí, de Pablo, de Pedro, no sé. A ver, ¿dónde están los futuros que quieren gobernar el país? ¿Así están? Ni pío han dicho. Entonces, todo esto lo sabe, ahora lo va a saber el continente. La gente que está gobernando el país. ¿Están gobernando en complicidad? No puede ser. Sin embargo, por todas las actividades que realiza el gobierno, pareciera no quiere molestar a la oposición. Le tiene miedo a la prensa, le tiene miedo a los jueces, a los fiscales. Van con cuidado así como tratando de no romper el castillo de naipes que han hecho. ¿Eso es el gobierno que tenemos en Argentina? ¿Eso es el gobierno, Cristina, que usted dice que es peronista? A mí no me puede usted venir a hablar de peronismo. Usted no me puede a mí, Cristina Kirchner, a mí hablar de peronismo. Responda, señora, porque usted es la responsable institucional superior a todos. El movimiento está descansando en su fundacional pensamiento. Los demás son todos pintados, todos los demás son todos pintados. Usted, Cristina, es la que tiene la última palabra. No puede ser que Milagro esté presa todavía, sin juicio y sin condena. Esperemos sorprendernos. Y a todos mis amigos les mando un gran abrazo, porque como ven, todos los días tenemos cosas que decir frente a las injusticias de los que se dicen que nos gobiernan. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.